Hola, soy Aida Domínguez Nevares y el día de hoy se encuentra conmigo la periodista Esmeralda Domínguez, quien tiene una amplia trayectoria en los medios de comunicación en México, tanto nacionales y bueno, también en el extranjero. Ella es egresada de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Durango del año 1999 al 2003. Voy a mencionar su trayectoria. Ella ha colaborado para diferentes medios de comunicación, como TV Azteca, Televisa, Telemundo y Univisión. Fue conductora y entrevistadora del programa de espectáculos para la raza grupera en 1999 al 2000. Fue conductora y reportera de la emisión Gallos, Feria y Tradición. Fue reportera del gobierno municipal de Durango, que estuvo a cargo del licenciado Jorge Herrera Delgado durante su gestión del 2001 al 2003. En el año 2003 emigra a la Ciudad de México y se integra como reportera del equipo de Fuerza Informativa Azteca y realiza diferentes notas para los principales espacios como Hechos AM, Hechos Meridiano, Hechos Noche y Buenas Noches con Edith. Realiza notas enfocadas a bienestar, salud, seguridad pública y deportes. En Azteca es periodista investigadora del programa La Historia Detrás del Mito, colaboradora también del programa Caiga Quien Caiga y colaboradora de la sección El Reportero Sin Rostro de Hechos Meridiano, enfocado en la denuncia social. También realiza coberturas en festivales de cine de Guadalajara, de Morelia, en sus diferentes emisiones, y conversa con personalidades del séptimo arte como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Gael García Bernal, Diego Luna, Quentin Tarantino, Eva Longoria, Demian Bichir, Victoria Abril, entre muchas otras. En 2016 se integra a Televisa, donde es colaboradora y reportera del programa Hoy, y realiza diferentes enlaces en vivo, junket para diferentes films y diferentes eventos especiales como el funeral de Juan Gabriel en vivo, casi por 3 días, desde el Palacio de Bellas Artes. Muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a usted. Gracias. Sin duda tienes una amplia trayectoria en el periodismo de espectáculos, cultura, denuncia social, de las áreas de especialización periodística como espectáculos, cultura, deportes. ¿Cuál consideras tú que es el área más difícil para llevar a cabo el periodismo en nuestro país? Mira, muchas gracias antes que nada, de nueva cuenta, ¿no? por esta entrevista. A lo largo de mi experiencia, que ha sido enfocada en noticias, cultura y sobre todo espectáculos, que es lo que más me apasiona, me he dado cuenta que cada fuente, cada área se maneja de manera diferente, pero todo es importante. Cualquier área que un periodista puede ejercer su derecho a investigar, a preguntar, es tan vital, tanto cultura como deportes. Desafortunadamente, de repente también la gente tiende a minimizar ciertas áreas. Yo estoy enfocada más en el espectáculo y mucha gente de noticias o de deporte me ha tocado que piensa que es una área en la que no estudias, en la que no te especializas, y desafortunadamente la gente sí cree este tipo de situaciones, y no es así. Creo que todo periodista de cualquier área, de cualquier fuente, debe estar especializado, y todo es tan importante, ¿no? Porque finalmente la gente se tiene que entretener, pero también se tiene que informar, pero también tiene que conocer investigaciones más a fondo. Entonces todo es vital, todo es parte del periodismo. Muy bien. ¿A qué retos se enfrenta un periodista, bueno, en este caso tú, para cumplir con su profesión hoy en día, sobre todo en la era de la información, en la era que vivimos, donde llegaron las tecnologías de la información y la comunicación, los aparatos tecnológicos? ¿Cuáles son los retos que se enfrenta una periodista como tú? Hay mucha competencia, afortunadamente, y porque gracias a este tipo de situaciones tú tienes que estar bien informado y documentarte. Las nuevas tecnologías, como tú lo mencionas, el internet, las herramientas, toda noticia, cuando ya la conoces, pues ya es vieja. Entonces tienes que estar sumamente documentada. En mi caso, lo último han sido coberturas, ¿no? de personajes importantes en el arte. Entonces tengo que estar bien empapada para poder entrevistar a un personaje. Tengo también que saber
qué pasa en todo el mundo como periodista, no importa que te dediques a cierta especialización, tienes que tener esa cultura, tienes que conocer los personajes más importantes, entonces es la competencia y la preparación también, ¿no? Actualmente las generaciones más jóvenes pues tienen otro chip, son ávidos de la información, de la tecnología, y en la generación a la que yo pertenezco todavía, bueno, apenas conocíamos el internet, entonces sí tenemos que estar muy bien documentados y utilizar estas fuentes, estas herramientas de trabajo, pues para estar al tú por tú, ¿no? con lo mejor, con las mejores tecnologías que hay. Hablando de tecnología, generalmente en esta época, en la era de la información, se confunde información y comunicación. A veces pensamos que es lo mismo o es diferente. ¿Tú, para ti, qué diferencias o qué similitudes existen entre información y comunicación? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No, son cosas totalmente diferentes, van ligadas una de la otra. Informar es dar a conocer algo, comunicar es transmitirlo y esperar que haya retroalimentación, ¿no? Son como que las fuentes básicas. Entonces al momento de comunicar tú esperas que también la otra persona o que tu mensaje sea dado a conocer a algún lado y que tengas respuesta. Y al informar simplemente puede ser que das a conocer el mensaje y no haya este tipo de retroalimentación. Esas serían las diferencias que yo encuentro en ambos conceptos. Muy bien, muchas gracias. Continuando con el tema del periodismo. Sí. ¿Tú consideras el periodismo como un oficio o como una profesión? Porque bueno, hemos visto que muchos se dicen periodistas pero ni siquiera tienen estudios, nada más porque agarran un celular o una cámara o escriben en un blog, se consideran periodistas, pero la gente preparada como tú, ¿qué pensar tiene respecto a eso? ¿Es un oficio, profesión o cualquier persona puede llamarse periodista? No, desafortunadamente, como tú lo dices, estamos viviendo una etapa, una época en la que cualquiera puede agarrar su celular y dar a conocer una información, pero también la especialización de nuestro oficio. Si se tiene que preparar uno, tienes que haber leído, tienes que haber recibido cierta información, prepararte para dar a conocer una información, porque el traer una pluma, el traer un micrófono, el portar una grabadora es maravilloso, pero también es una obligación traerlo con las bases fundamentadas. Entonces creo que es una profesión que tiene que estudiarse, te tienes que preparar, te digo, continuamente, tienes que estar informado, no puede ser que ya tengas tu título y ya soy periodista, no, porque finalmente tienes que ejercer y tienes que vivir día a día en algún medio o incluso en alguna revista, tienes que seguir preparándote y seguir aprendiendo de las técnicas también que varían. Ahorita ya una nota, te puedo comentar que en los inicios eran en televisión, que es en lo que más he estado, notas largas. Ahorita en la actualidad tienes que hacer una nota impactante en un minuto, porque si no la gente le cambia, ¿no? Hace este famoso zapping y ya perdiste su atención. Entonces tiene que ser una nota fuerte, pero también rápida. Los jóvenes ahorita y el público está ávido de conocer algo y lo digiere muy rápido. Entonces ese tipo de situaciones pues tú las tienes que tú tienes que renovarte, ¿no? Renovarte o morir, como dicen por ahí. Tú eres de la ciudad de Durango, pero vives en la Ciudad de México, porque emigraste allá me imagino, para tener mejores opciones de trabajo, para llegar a más gente y crecer más como periodista. ¿Qué retos te enfrentaste o qué obstáculos viviste cuando recién llegaste a la Ciudad de México como periodista? Mira, vuelvo a hacer énfasis en la competencia, ¿no? Habemos pues gentes de todos lados que emigramos también a la Ciudad de México, que es donde está centralizado todo, los medios más importantes. Entonces para la gente que queremos destacar en los medios más importantes, pues están en la Ciudad de México. Sería la competencia, sería enfrentarte aún allá, aunque está un mercado muy amplio, pues ya hay pocos espacios, entonces es pelear, es demostrar lo que te gusta. Entonces sería eso, ¿no? Como una competencia descarnizada y dar con la nota en el caso de que se tenga una oportunidad, las pruebas,
y seguir, ¿no? Abriéndote, y vuelvo a decirlo, prepararte, ¿no? Finalmente hay algunos personas que tienen la fortuna de estudiar en escuelas de prestigio, ¿no? Como el Ibero, el TEC de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, de Puebla, obviamente la UNAM, sí, que son grandes universidades, pero creo que también es reto de todos pues el informarse y estar pues con una competencia que sea sana. Es lo mismo ejercer el periodismo en la Ciudad de México, que como ya mencionaste es una competencia descarnizada, que todo está centralizado ahí, a lo que hacías en Durango, en provincia, bueno, ya sea Durango, sea Chihuahua, sea cualquier parte del interior de la República. ¿Es lo mismo o tú que has ejercido en ambas partes has encontrado algunas diferencias o qué es lo que tú consideras hace diferente la profesión en ambos lugares? Es diferente estar en una pequeña ciudad a una grande, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, pues está la distancia, que es un factor que tienes en tu contra, porque si tienes que llegar a una nota o cierta exclusiva, tienes que salir hasta horas, 2 horas, cuando en el interior de la República llegas de inmediato, ¿no? Ese tipo de situaciones que a lo mejor uno no lo piensa hasta que ya lo vive, se maneja también, el monopolio de las empresas, también es algo que se vive en ambos lados, pero vuelvo a mencionar la centralización que se vive en la Ciudad de México, ¿no? Que están los medios más importantes en la Ciudad de México, entonces sí, eso sería pues la diferencia abismal que sí existe de provincia a una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México. Bueno, últimamente escuchamos mucho sobre la ley de imprenta, sobre de que se quiere modificar la ley para que las personas, bueno, ya en las próximas elecciones no opinen y se castiguen sobre opinar sobre, bueno, sobre estas redes sociales. La ley de imprenta fue promulgada por primera vez por un compatriota tuyo, por Francisco Zarco, y bueno, ha sido modificada un par de veces. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta modificación que se quiere hacer a esta ley para que no cualquier persona opine o diga su sentir o esta expresión en las redes sociales, sobre todo que no hay un control? ¿Cuál es tu opinión? Mira, como tú lo mencionas, orgullosamente Francisco Zarco es un compatriota mío. La ley de imprenta, tengo entendido que se hizo en 1917, se llevó a cabo por parte de Venustiano Carranza, si tengo bien los datos, y lo que tú me mencionabas, creo que lo que importa, y es una ley a mi punto de ver un poco ya obsoleta, ¿no? Se hizo en otra época, bajo otras circunstancias de nuestro país, entonces sí considero que debe haber una reforma, que nuestras autoridades deberán enfocarse mucho en eso, porque la ley de imprenta tiene importancia para todos, no solo los periodistas, sino para toda la gente, porque tenemos esa libertad de expresión que incluso en el artículo 19 de los derechos humanos tenemos esa libertad de expresarnos. Entonces sí considero que debe haber mucho trabajo. Vuelvo a insistir en que como periodistas, como doctores, como el oficio que tú quieras, como ciudadanos, tenemos libertad de expresarnos, pero también con respeto, pero sí tenemos por qué expresar, sobre todo en un país que desafortunadamente pues hay mucha corrupción, todos lo sabemos, ¿no? Que ocupamos los primeros lugares, también en suicidios, en asesinatos, más bien a periodistas, entonces son cifras muy alarmantes, ¿no? Leí hace rato un artículo donde mencionaban que cada semana se matan 6 periodistas en nuestro país. Es exagerado y lo vemos, ¿no? Entonces, qué triste que ser periodista sea un crimen. Yo recuerdo una de mis maestras del periodismo que decía que todo reportero es incómodo. Lo sigo creyendo, sí creo mucho en eso, porque finalmente como periodista pues tienes que platicar con la persona, con el entrevistado, y tienes que buscar, tienes que indagar, ¿no? Y eres incómodo. Y precisamente esa incomodidad que puede traer muchos problemas, sea el ámbito que sea, ¿no? Si es en deporte, pues a lo mejor el entrenador se va a molestar porque opinaste de su labor para cierto equipo. Si en mi caso, ¿no? Como reportera de espectáculos, pues el artista, si le critico alguna película, algún director su película, algún artista, una canción que se moleste,
perdón, pero sí creo en eso, ¿no? En la libertad de expresar siempre tu punto de vista y respetarlos. Entonces sí considero que la ley de imprenta debe de tener ese derecho de réplica por el que se está peleando ahora. Concuerdo, porque como medio de comunicación también tienes una responsabilidad y tienes que dar una noticia y que sea fidedigna y que tu fuente sea real y que no inventes. Comulgo mucho con eso, pero también creo que se deben de abolir algunos estatutos que se tienen en esta ley que finalmente ya ni se usan, ¿no? En la práctica no se llevan a cabo. Mencionaste algo muy importante, el derecho de réplica, y de que México ocupa uno de los primeros lugares en asesinatos a periodistas a nivel mundial. De hecho, bueno, es considerado, junto con Siria, uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. ¿Tú crees que esto tiene que ver, aquí en México sobre todo, estos grupos fácticos, como estos grupos de poder, como la iglesia, asociaciones o civiles, bueno, todos estos grupos tienen mucho que ver en estos asesinatos, de que el periodista no puede ejercer y que tiene mucha, pues que no lo dejan hablar, no el gobierno, sino estos grupos fácticos? ¿Qué es lo que tú opinas sobre eso? Sí, totalmente. Creo que los grupos de gran poder, como tú lo mencionabas, ¿no? Sí, la iglesia y otras instituciones, sí, no les gusta el hecho de ser observados o ser señalados. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? En el derecho de ejercer tu libertad, pues obviamente vas a tener que responder, vas a ser observado, y creo que todo esto debe de ser vital, ¿no? Incluso pues ahorita que lo vivimos con las elecciones, ¿no? Con los candidatos que se sacan sus trapitos, como se dice vulgarmente. Entonces es vital para conocer por quién vamos a votar, qué hacen, qué sí hacen, qué no hacen, y esto es parte de, ¿no? Entonces sí creo que todos tenemos el derecho a conocer toda la información posible. Antes, bueno, se consideraba la prensa el cuarto poder, ¿no? Sí. Pero bueno, ahorita eso era en el siglo XX, ahorita es que estamos en el siglo XXI. ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación en México? ¿Cuál es su importancia? Es vital, creo que sigue siendo un medio muy poderoso, los medios de comunicación, porque cualquier noticia que das a conocer tiene repercusión. De ahí la importancia que como periodista, como medio, tengas esos principios, esa ética de informar lo que es. Entonces sí es de vital importancia. Vemos también lo contrario, las famosas fake news, ¿no? Veía toda esta información de cómo la intervención rusa tuvo que ver con la elección presidencial en Estados Unidos, cómo estas falsas noticias de repente nos pueden llegar a creer algo que no es, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los espectáculos, de matar de repente a algún cantante o algún artista, pues no, tienes que, antes de dar a conocer la noticia, tienes que hablar a las personas cercanas, hablar a su manager y tratar de buscar al personaje. Son tipo de situaciones que verdaderamente son muy importantes, porque sí tienen una repercusión tremenda. El medio que me diga, ¿no? En internet, bueno, subes una cosa y ya todo el mundo la replicó. Entonces sí son de vital importancia y tienen un impacto que muchas veces uno se sorprende, ¿no? Incluso aún estando en los medios que dices, vaya, todo lo que escribo, todo tiene que ser sustentado, fundamentado, porque es muy importante todo lo que se transmite. Hemos hablado sobre medios, pero medios de comunicación, ¿es lo mismo que medios de información o hay alguna diferencia entre ambos o similitudes, o hablamos del mismo término? Mira, ahorita que me lo preguntas, sí, incluso como periodista activa que soy, sí hay como muchas similitudes, pero finalmente los medios de comunicación, un medio de información das a conocer la noticia y punto. Actualmente ya los medios de comunicación, medios de información, ya hay mucha retroalimentación. Entonces, medios de comunicación como ya se han convertido en la televisión, la radio, el internet, porque la gente está ávida también de participar, ¿no? Entonces, por eso los programas de televisión, los programas de radio ya piden que la sociedad se activa y también dé su opinión de cierto tema, ¿no? Entonces ya hay una retroalimentación, que ya son medios de comunicación, ¿no? Ya un medio de información pues ya realmente es aquel cuando quizá que antes que leías una información, una nota, y quizá no tenés
actividad de inmediato para responder, ¿no? Simplemente se quedaba dentro de la silla. Podría ser que el único medio de información vigente será el periódico, que no hay una retroalimentación por parte del receptor, bueno, de su lector. No, creo que ya este periódico ¿sí? ya es más activo, ¿no? Vemos los sondeos, las encuestas, que la gente, los anuncios clasificados, ya somos una sociedad muy activa, entonces ya la gente, la sociedad pasiva ya no existe, y que bueno, ya nos hartamos, ¿no? De que los poderes de todos índole estén concentrados en ciertas partes, y los medios de comunicación ahorita ya dan a la sociedad pues una parte importante, y que bueno, ¿no? la gente opina ya de tu trabajo y del medio al momento, y tú pues ya lo ves. Tu mayor experiencia es en televisión, más que en medios impresos o así. Bueno, actualmente, bueno, se menciona mucho en esta era de información que estamos hablando, que las llegadas de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Consideras que la televisión está quedando obsoleta con esta nueva tecnología, con el internet, o puede volver a cobrar un segundo aire, o evolucionará, o consideras que en un futuro cercano, a lo mejor en unos 10 años ya la televisión va a desaparecer? No, sí, no creo en lo particular que va a desaparecer, sí tiene que evolucionar. De ahí, por ejemplo, las series, todo este tipo de mecanismos que hacen a la par el internet, pues, como tú lo mencionas, ¿no? Ya cobró un público, una audiencia muy específica de ciertos rangos. Entonces, sí, la televisión se tiene que crecer, tiene que forjar, ver qué tipo de contenido se está pidiendo ahorita la audiencia, pues para renovarse o morir, como tú lo dices, pero para desaparecer creo que eso es más fatalista, pero sí, de que tiene que renovarse, por supuesto, los contenidos, la gente, el público ya es otro, entonces sí, tenemos que estar muy informados qué es lo que quiere ver la gente para no vernos obsoletos, ¿no? En el caso de la gente que nos dedicamos a los medios de televisión. Sí, gracias. Regresando a tu oficio profesión de periodista, sí. ¿Qué es lo que más te gusta, qué es lo que más disfrutas de ser periodista? Lo que más disfruto es conversar con gente muy interesante, con la gente con personalidades de la cultura, del arte, gente que uno puede admirar por cierta situación, ¿no? Un Guillermo del Toro que hizo La forma del agua, un guionista, una actriz como Silvia Pinal, que tuvo la oportunidad de estar con Buñuel, musa de Diego Rivera, Chabela Vargas, que en paz descanse, ¿no? Que junto con José Alfredo creó una época muy marcada en México. Entonces ese tipo de personalidades que tú puedes llegar, ¿no? Que de otra forma al tener otro oficio no lo harías. Entonces esta riqueza de gentes muy importantes en el arte, en la cultura, y darlo a conocer a la demás gente, el otro lado, el lado sensible de una persona que a lo mejor compuso, se me ocurre un Juanes, un José Alfredo Jiménez, gente muy importante en la música y que compone, pero que lo hace componer, a lo mejor también tiene depresiones como alguna persona que nos ve, a lo mejor también se quedó sin trabajo, a lo mejor no tienen dinero. Este tipo de la sensibilidad de grandes personalidades en lo particular a mí me nutre, y dar a conocer a la gente, ¿no? Esa relatos de supervivencia, y porque son líderes en lo que hacen. Independientemente del área del periodismo en el que cualquier periodista se pueda desenvolver, sí. Hay valores éticos que son propios del periodismo. Sí. ¿Cuáles consideras tú que esos valores identifican o hacen únicos a un periodista? O que debe de tener para ser un buen periodista? Creo que un periodista siempre debe de ser honesto con su información, no por querer destacar en el medio en el que trabaja, falte a este precepto, ¿no? La honestidad, la justicia, el respeto. Creo que sí son parte fundamental al momento de dar a conocer una noticia, porque volvemos a tocar el tema de la repercusión, ¿no? El ser respetuoso incluso con el personaje, con la noticia que se está dando a conocer. Siempre debe tener también todas los aristas de la noticia, no nada más una sola persona, una sola fuente, sino tratar de ver todo el universo que hay para que cuando se presente la nota
tenga pues toda la información y pueda, ¿no? Pueda tener esa noticia, pero siempre con la cara en alto, ¿no? Yo creo que esa parte, ¿no? Y el saber la importancia de que tenemos pues esa labor de dar a conocer una información que sea fidedigna, ¿no? Entonces, que a la par de que interesa a la gente, también que sea verdadera, ¿no? No nada más por ganar una exclusiva, una premisa, se da a conocer y y esa pasión, esa garra, creo que no debemos de perder, ¿no? Esa hambre de dar a conocer y llegar a todos los lugares, creo que un periodista nunca lo debe de perder. Mencionas algo muy importante, esa garra o para dar a conocer algo. Pero últimamente, bueno, han asesinado a muchos periodistas, lamentablemente, y ¿consideras que el periodista debe anteponer la ética de decir la verdad por defender su vida o es válido pues a lo mejor no decir la verdad en cuanto a, bueno, determinados temas como asesinaron al periodista Manuel Buendía, que se dice que iba a sacar una nota al día siguiente, bueno, en esa semana, y lo asesinaron para que no sacara eso. Entonces, ¿es válido que el periodista no diga la verdad para cuidar su vida? ¿O qué qué es lo que dices al respecto sobre esto? Si tocas un tema muy delicado, porque como tú lo dices, bueno, el sueño de cualquier periodista es defender, ¿no? Defender su fuente, defender su noticia contra todos y contra lo que sea. Desafortunadamente, sí vivimos en un país en donde el ser periodista es un crimen, lamentablemente. Entonces, como tú me lo dices, yo creo que, sí es algo muy delicado, ¿no? Para todos mis compañeros que desafortunadamente ya fallecieron, que a lo mejor vieron una noticia tocando los pies a algún político, a algún mafioso, a quien quiera, ¿no? Alguien de la iglesia, y todo es tan delicado y nos deja de ejemplo a los demás de sí andarnos pues cuidando, ¿no? El sí dar la noticia hasta donde se pueda, pero sí, en mi caso, bueno, pues el no ser esta persona valiente, que ya es una cifra más, ¿no? Que sea la sexta persona de la semana, es bien delicado. Claro que como periodista sí me encantaría defender mi nota hasta donde vaya, y mira que soy me considero una persona muy intensa y muy aguerrida en mi oficio, pero sí, ahorita ya es pensar más fríamente con la cabeza, ¿no? Y dar a conocer una noticia, sí hasta donde se pueda, pero desafortunadamente hay que pelear mucho, ¿no? Habemos muchas personas que nos encantaría llegar al todo por el todo, pero si contra la vida es tan delicado que sí, desafortunadamente ahorita es muy riesgoso. ¿Has vivido tú alguna experiencia de este tipo donde has sentido amenazada tu integridad? Bueno, que se pudiera compartir por decir la verdad. Sí, cuando te comenta esto, ¿no? De un reportaje es incómodo, debe ser siempre incómodo, si lo vives, ¿no? De manera que si publicas algo, si vas a conocer alguna noticia, te habla, te marca la persona, el entrevistador, que dice, oye, ¿por qué pusiste esto? Bájale, ¿no? En lo personal sí me ha tocado, o inclusive alguna vez también con un entrevistado que se me puso el tú por tú y contra casi a golpes, era un hombre. Entonces yo estaba súper incómoda, no sabía qué hacer, quería llorar. Sí pasa porque desafortunadamente en este país no podemos hablar mal de nadie o no podemos dar a conocer nuestra opinión porque todo el mundo se molesta. Entonces por eso es tan importante una libertad de expresión, pero que también sea reglamentada para que no haya este tipo de atropellos. Entonces sí podamos hablar como te decía, con respeto, pero sí podemos hablar, sí podemos decir lo que no nos parece, ¿no? Entonces sí me ha pasado esto. También he ido al MP, actualmente tengo 3 demandas penales también por andar ahí defendiendo mi medio en el que trabajaba en ese momento. Entonces sí, desafortunadamente como periodista sabes que un día puedes salir de tu casa y a lo mejor ya no llegas. A pesar de todo esto que has vivido, ¿volverías a estudiar comunicación? Sí, ¿O cambiarías de...? No, creo que todos los que nos dedicamos a esto, que seguimos ejerciendo y nos seguimos enamorando del área, nos encanta, ¿no? Entonces sí, yo volví a estudiar comunicación. Yo estudié Ciencias y Técnicas de la Comunicación, es una rama muy amplia, muy rica. Entonces sí, no me veo estudiando otra cosa, no me veo encerrada
en una oficina porque me gusta salir, me gusta ir a la fuente, me gusta entrevistar, me gusta estar en el lugar de los hechos, hacernos enlaces, sí, no, me encanta. Yo creo que para todos los que tenemos la oportunidad de ejercerlo es una experiencia única. ¿Algún periodista que admires tanto de esta época como de una anterior que nos pudieras compartir? Así es. Pues me gusta mucho el trabajo de Víctor Trujillo, lo he seguido, bueno, que son de las nuevas generaciones. Sí, me parece un periodista tenaz, que también no tiene pelos en la lengua. Me gusta el trabajo del señor Víctor Trujillo, pudiera ser uno de las personas que yo digo, mira, tiene esa garra. San Juana Martínez, también me gusta mucho el trabajo de ella, he leído sus libros, sus investigaciones, y me parecen fundamentales, y una de las personas que no se calla, y hace mucha falta ese tipo de periodistas en nuestro país. Por último, muchísimas gracias. Para terminar la entrevista, ¿qué recomendaciones harías a los periodistas o jóvenes que están estudiando esta hermosa carrera y que van a ejercer en el siglo XXI y se van a enfrentar a todos estos retos? ¿Qué les recomendaría una periodista con experiencia como tú? Pues que no se confíen, ¿no? Ahora sí que las nuevas generaciones vienen tremendas, muy bien informadas, entonces la competencia es brutal afuera, pero cuando llegas a un medio te das cuenta, ¿no? Que volvemos a este término descarnizado, pues así es en el medio real de trabajo. Entonces, a estar siempre preparados, a hacer las cosas con mucho amor, con mucha pasión, y no perder esos valores, esa ética que hace tanta falta, ¿no? Volver a las raíces para dar esa información, dar a conocer cómo debe de ser. Y ya cada uno tendrá encontrar su estilo, su personalidad, pero sí, no perder esa hambre, esa sed de triunfo, pero del triunfo bueno, no del éxito, la fama, ¿no? Sino de esa ganas de llegar a la nota, de tener una primicia, pero que sepa a esfuerzo, a reconocimiento quizá, pero que no sea lo vital. Yo creo que eso le daría, y prepararse, ¿no? Siempre estar leyendo, siempre conocer de cualquier tema, ¿no? Porque uno nunca sabe por dónde salta la liebre, como lo decimos en el medio. Entonces, aun cuando te dediques a cierta fuente, quizás te va a llevar por otra arista a encontrar la nota que tú quieres. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho la entrevista del día de hoy. Ella es Esmeralda Domínguez, una reconocida periodista de espectáculos, y soy Aida Domínguez Nevares. Muchísimas gracias. Gracias.